Vamos a cambiar de tema, vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, director además de Evidenza Consultores, sobre las perspectivas de la economía. El día viernes el Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, presidente del BCR, recortó sus estimados de crecimiento para el 2022. Entendemos que las expectativas no son muy alentadoras y hay una situación complicada ya por regiones. Cuando uno analiza el crecimiento en determinadas zonas del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está, señor Miguel Castilla? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la entrevista. A ver, queremos entender, se ha reducido, se ha recortado la proyección de crecimiento para este año según el BCR de 3.4 a 3.1%. Quizá esto no nos diga mucho, pero ¿qué está pasando con el crecimiento de la actividad económica en determinadas regiones? Sí, a ver, yo creo que el tema regional va ligado con el tema sectorial, porque lo que a nivel sector, lo que está explicando esta caída o esta reducción a la baja de crecimiento es un ajuste en la baja de crecimiento minero, por un lado, y el sector de construcción ante los retrasos que hay en los proyectos de inversión pública. Entonces, si esto uno se fija dónde están esos proyectos de inversión que se ha cortado, digamos, la previsión, es en regiones mineras hacia adelante. Si uno ve, por ejemplo, la recuperación a la fecha, antes de los conflictos sociales, una de las regiones que más recuperó el crecimiento de la actividad con respecto a la prepandemia fue Moquegua, fue Ancash, regiones que son inminentemente mineras. Ahora lo que se prevé ante la revisión que ha hecho el BCR y otros analistas económicos es que las regiones mineras ahora crezcan mucho menos, porque la conflictividad social ha pasado una factura muy grande. De hecho, el BCR ha cortado a la mitad su previsión del PBI minero de 6% a por debajo del 3% para este año. Entonces, hay regiones que todavía... hay muchas regiones que ya han recuperado los niveles de producción que tenían, pero hay muchas que todavía no. Ahora, ejemplo de ello es Arequipa. Arequipa todavía se encuentra por debajo de los niveles pre-pandemia, al igual que Ayacucho. Ahora, llama poderosamente la atención que suceda esto en una coyuntura espectacular en cuanto a los precios de los metales. Me parece que el precio del cobre no había llegado a los niveles récord que tenemos. La última vez que pasó esto, usted lo recordará incluso mejor que yo, estaba ya en el Ministerio de Economía, fue en la época de Alan García, cuando los precios fueron favorables y el Perú crecía pues a tasas de 6, 7, 8%. Así es, ¿no? Es inaudito y es absolutamente paradójico que teniendo estos vientos de cola a favor, haya esta disminución en la producción minera. Entonces, eso apunta evidentemente a factores que no tienen nada que ver con los precios, sino que tienen que ver con el deficiente manejo de la conflictividad social y con el hecho de no haber manejado esto adecuadamente. Entonces, deberíamos estar, en lugar de estar creciendo 3%, Omar, deberíamos estar creciendo como mínimo 5%. Eso ha sido la tradición normal, sin hacer mayor esfuerzo. Lo que tenemos es que no solamente el sector minero se está comenzando a retraer, sino que el comprador para esto, que es la inversión pública, también. El Banco Central también ha ajustado a la baja lo que ellos pretenden, proyectan para el crecimiento de la inversión pública, que ha tenido en el primer trimestre una contracción de más de 15%. Entonces, a ver, digamos, si es que los motores que son los evidentes no están funcionando, y evidentemente sin mencionar la inversión privada no minera, que básicamente no ha crecido, se ha mantenido chata. ¿Y esto por qué? Por toda la inestabilidad política, la incertidumbre y todos los temas que ya sabemos. Entonces, creo que estamos desperdiciando un momento estelar para darle un impulso sostenible al crecimiento, a la generación de empleo,
y no nos estamos preparando para este mundo mucho más incierto que se viene. Ese punto me parece muy importante, señor Luis Miguel Castilla, el mundo que se nos viene. Hay muchísimas advertencias de lo que podría ocurrir con la economía global en los próximos meses, cómo esto puede terminar afectando a los ciudadanos de a pie en lo que queda de este año, pero por favor me lo comenta después de escuchar a los anuncios. Hay 49, 1:50 ya de la tarde, estamos conversando con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sobre lo que se viene para la economía peruana y sobre todo para los ciudadanos, los trabajadores, toda la gente que está enfrentando ya en este momento el encarecimiento de los precios, que no tiene la suficiente dinero en los bolsillos que tenía antes de la pandemia. ¿Qué Perú se nos viene en los siguientes meses? ¿Qué mundo se nos viene en los siguientes meses? A inicios de junio, me parece, señor Castilla, el director de JP Morgan advertía de un huracán económico. ¿Se vienen épocas más duras? Yo diría que sí, y creo que un reflejo de eso es el incremento tan, digamos, inesperado que ha hecho la Reserva Federal para luchar contra la inflación. Ha tenido el incremento de tasas de interés mucho mayor de lo esperado. Sí. ¿Y esto por qué? Porque la inflación es un fenómeno que es global y es la prioridad central. La inflación, para dar un ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Perú, está 4 veces más alta de lo normal. Wow. Y esto, obviamente, lo que hace para luchar contra la inflación, hay que tener una política contractiva en lo monetario, incrementar el costo del capital, y lo que hace esto es que el mundo va a crecer menos. A eso se le suma vulnerabilidades que hay en China, que todavía sigue peleando contra el COVID y sigue entorpeciendo, el comercio internacional, y los costos logísticos siguen elevados. Eso lo que va a hacer es que va a frenar la demanda externa por nuestros productos, y sectores tan sensibles como la exportación o incluso eventualmente los precios de los metales que exportamos van a caer, y eso va a traer una fuente de crecimiento a la baja para el Perú. Y por el otro lado, si uno se fija más en impactos mucho más puntuales de cómo el repunte en el precio de los fertilizantes está afectando, el costo de vida, Omar, es importante tomar en cuenta un dato que es muy importante. De los hogares más pobres del país, sus ingresos han caído en 35%. Wow. A nivel promedio, 10% con respecto a la prepandemia. En la actualidad, 35%. Y son personas que básicamente gastan más del 50% en alimentos. Entonces, este incremento en el costo de vida, esta caída en los ingresos, lo que hace es que probablemente prediga que la pobreza, en lugar de seguir cayendo, va a aumentar hacia el futuro. Y nada hace prever que esto vaya a aliviarse por esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo. Y a ver, dado el panorama complicado, complejo, tanto con factores externos como internos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía? Ayer escuchábamos al ministro Oscar Graham hablar de un nuevo subsidio de alimentos, entendemos. ¿Esto es suficiente? ¿Cuál es la política económica del gobierno de Pedro Castillo para evitar que el golpe sea duro? Porque el golpe va a estar. Creo que el ministro ha hecho bien, y no lo ha dicho, pero de alejarse de estos alivios tributarios que no han sido del todo efectivos. Entonces yo creo que reemplazar eso por subsidios directos a las poblaciones más vulnerables es lo correcto, pero creo que el gobierno lo que tiene ante sí es generar las condiciones para que el empleo no se retraiga y la inversión no se retraiga. Acordémonos que la inversión no minera, la que depende de las señales del gobierno, es la que no ha crecido, y probablemente si esto se suma a una contracción de la inversión minera, vamos a tener que el motor de crecimiento, que es la inversión, va a estar en negativo. Entonces, ante esto, es sensatez en el manejo de los anuncios, de cambios, en respetar la medida, esas cosas que hemos venido conversando y conversando. Aparte de esto, hay muchos proyectos que están trabados. Según la Contraloría, el monto es sustantivo de proyectos que ahora con nuevas autoridades regionales y locales se podrían tratar de retomar, pero esto implica liderazgo, tener una política de inversión que efectivamente ponga como prioritario destrabar proyectos en las regiones en particular, cosa que no es fácil. Como vemos, se había anunciado con bombos y platillos que el proyecto Majes Siguas en Arequipa estaba destrabado, y hasta el día de hoy no se firma esa adenda por motivos políticos.
Y hay sectores que son intensivos en mano de obra. Por ejemplo, el sector de construcción es un sector que dinamiza la economía y vemos que hay problemas ahí por no haber suficientes recursos en el Fondo Mi Vivienda. No hay ningún proyecto, digamos, una cartera creíble, proyectos que puedan ser dados en concesión por parte de Proinversión. No hay en general ningún tipo de anuncio que vaya a tratar de dinamizar la economía en un entorno tan complejo. Entonces, creo que todavía hay espacio fiscal para poder paliar estos efectos complicados en las familias más pobres del país y básicamente tener una política mucho más pro inversión de la que ha tenido hasta la fecha. Porque ni siquiera la inversión pública está, digamos, creciendo. Si uno le quita la reposición con cambios, la inversión pública caería. Bueno, también. Es sin duda una situación sumamente compleja. El presidente ha anunciado que va a haber sorpresas el 28 de julio. Quizá lo que necesitamos no son sorpresas, sino predictibilidad. Muchísimas gracias, señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. 1:56 de la tarde, tenemos que ir